¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y como siempre con todo el gusto de poderles informar. Mi nombre es Daniel Rosas, a nombre de este gran equipo, gracias y vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que líderes del grupo BRICS acuerdan impulsar un orden multipolar más justo, capaz de responder las demandas del sur global. En nuestro espacio de análisis revisaremos cómo la economía alemana sufre una contracción histórica. En nuestro recorrido digital les contamos que en Venezuela el 2025 ha sido de consolidación de una nueva economía, así que de esto y más estaremos hablando el día de hoy. Momento de iniciar con el detalle de la información. Mire, arrancamos platicándole que el grupo BRICS acordó impulsar un orden multipolar más justo, capaz de transformar y responder a las demandas del sur global. Los líderes del grupo BRICS sostuvieron una reunión virtual en la que declararon que el comercio se ha convertido en una herramienta de intervención en los asuntos internos de otros países, lo que socava el desarrollo mundial. Además, reafirmaron su compromiso con la preservación y el fortalecimiento del multilateralismo, como también las reformas de instituciones internacionales. El presidente de China, Xi Jinping, propuso enfocarse en mejorar el sistema de gobernanza global y movilizar los recursos de todos los sectores a través de la cooperación para poder salvaguardar el orden económico y comercial internacional. Aseguró que el grupo resistirá la turbulencia internacional y continuará con su desarrollo sostenible. Eso es lo que dijo. Al mismo tiempo, debemos promover activamente una mayor democracia y las relaciones internacionales y aumentar la representación y la voz de los países del sur global. Debemos mejorar el sistema de gobernanza global mediante reformas para movilizar plenamente los recursos de todos los sectores y abordar con mayor eficacia los desafíos comunes de la humanidad. En segundo lugar, debemos defender la apertura y la cooperación mutuamente beneficiosa para salvaguardar el orden económico y comercial internacional. En otra información, la Cumbre de Aviación África 2025 celebrada en Ruanda mostró el potencial de la economía de baja altitud, donde China brilló una vez más con su tecnología. Hay que recordar que tiene que ver con justamente esta integración y por lo pronto vamos a revisar más detalles en el siguiente material. Las tecnologías chinas brillaron en la 9ª edición de la Cumbre de Exhibición de Aviación de África, que se celebró en Kigali, capital de Ruanda, recientemente impulsando una mayor exploración sobre la cooperación entre China y África en la economía de baja altitud. Así pues, bajo el lema Colaborar para impulsar el crecimiento de África, el evento atrajo a 1.700 profesionales de la industria de la aviación, que participaron en debates en profundidad sobre los desafíos que enfrenta la industria de la aviación africana y las nuevas oportunidades que brindan las tecnologías, así como más de 100 empresas que exhibieron sus productos de vanguardia, aplicaciones innovadoras, desde la siembra y fertilización con drones hasta la entrega rápida de suministros médicos de emergencia. La imagen que tienen aquí es la del dron de primera generación de la planta, y así como empezamos a entregar sangre y productos médicos esenciales en varias comunidades rurales de África, no solo en Ruanda, actualmente prestamos servicios en 5 países africanos. Los datos muestran que África representa alrededor del 17% de la población mundial, pero solo el 2,2% del tráfico aéreo mundial. Muchas aerolíneas africanas operan con pérdidas. Cabe resaltar que la industria de la aviación en África se enfrenta a múltiples desafíos. Sin embargo, también promete un enorme potencial en la economía de baja altitud. Puedo imaginarme que esto se ejecute en términos de hacer turismo por el país. Más allá de eso, también puedo visualizarlo como un servicio de entrega de carga, conectando a los diferentes lugares del país para poder entregar artículos a nivel nacional. Ya hemos comenzado a trabajar con la Autoridad de Aviación Civil de Ruanda y otros socios para explorar la aplicación de más aeronaves de pasajeros autónomas y eléctricas en Ruanda. Si esta aeronave se puede utilizar en excursiones para ver gorilas, podrían reducir significativamente el tiempo y los costos de viaje. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, se prevé que el tráfico aéreo de pasajeros de África se duplique para el 2044, con una tasa de crecimiento anual de alrededor del 4,1% durante los próximos 20 años.
La globalización económica se enfrenta a obstáculos cada vez más intensos. El ex vicepresidente del Banco Mundial, me refiero a Ottaviano Canuto, advirtió que el creciente proteccionismo y las medidas arancelarias estadounidenses amenazan con fragmentar el comercio y las finanzas globales. Primero, el aumento del proteccionismo y las barreras comerciales. Ha habido un fuerte aumento de los aranceles, las restricciones comerciales y las barreras no arancelarias en todo el mundo. Un segundo factor ha sido la competencia geoeconómica y las tensiones políticas. La rivalidad estratégica entre las principales potencias se ha intensificado. Esto ha llevado a sanciones, aranceles, control de inversión en controles de exportación que fragmentan el comercio y las finanzas en líneas geopolíticas. Pero un tercer factor también ha sido el aumento de las preocupaciones sobre los riesgos y la resiliencia de las cadenas de suministro. Los países se enfocan en asegurar e internalizar cadenas de suministros críticas, reduciendo la integración. Esos aranceles entran en conflicto con los principios del libre comercio y el derecho comercial internacional, al entrar en conflicto con el principio de nación más favorecida, según el cual los aranceles no deben discriminar entre países. No siempre son verdaderamente recíprocos, ya que las tasas arancelarias impuestas por Estados Unidos a menudo superan las que enfrentan los exportadores estadounidenses en el extranjero. Pero como creen la mayoría de los analistas, en su mayoría aumentarán los costos para los consumidores y distorsionarán la asignación interna de recursos. Y ahora pasamos a Colombia, porque el cierre de julio, el turismo internacional, pues tiene ahí movimientos. Vamos a revisar un informe dado a conocer por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el que se recalca que la nación caribeña recibió 44.851 visitantes extranjeros al cierre del pasado mes de julio, lo que representa un 6,8% más si se le compara con idéntico lapso del 2024. De la misma forma, el comunicado destacó que Estados Unidos es el principal mercado emisor con 27,7% del total de llegada. A este se le sigue España con un 21,8%, Perú con 21,3%, mientras que Brasil registra un 18,5% y México con 12 puntos porcentuales más de visitantes frente a julio del año anterior. Asimismo, la entidad informó que entre enero y junio de 2025 se movilizaron por vía aérea en el país 27.117.000 pasajeros, 15 millones nacionales y 11 internacionales, para un crecimiento total de 2,1% respecto al mismo periodo de 2024. Y además México registra un aumento de turistas canadienses. Los turistas procedentes de ese país han optado por vacacionar en México en lugar de viajar a Estados Unidos. Hay que destacar que las playas y los sitios arqueológicos de renombre mundial de México lo han convertido justamente hace tiempo en un destino internacional de primer nivel. Pero este año las llegadas de canadienses están aumentando considerablemente. Este cambio parece estar impulsado no solo por el atractivo de México, sino también por la creciente frustración de los viajes a Estados Unidos, que abarca desde restricciones de visados y largos tiempos de espera en la frontera hasta la retórica cada vez más fría de Washington. En este momento, las tensiones son un poco elevadas con Estados Unidos y Canadá. Además, para mí el dólar canadiense, tal vez no sea tan fuerte. Entonces, decidí venir a la Ciudad de México, tener un poco de cosmopolita, tener un costo un poco más barato y sencillamente experimentarlo. De acuerdo con nuestras estadísticas en plataformas como TripAdvisor, Airbnb, Get You Guide, que son plataformas dedicadas al seguimiento del turismo, sí ha habido un aumento últimamente de visitantes canadienses a nuestro país. Vamos a una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso de nuestro expediente económico estaremos revisando cómo la economía alemana sufre una contracción histórica. Le tengo los detalles y el análisis cuando regresemos.
La economía alemana sucumbe nuevamente y esta vez ante los aranceles de Trump, generando una contracción histórica de un 0,3% en el segundo trimestre del 2025 y una crisis estructural profunda. Según datos del Instituto de Economía Mundial, el IFW, la política arancelaria del inquilino de la Casa Blanca registran entre un 0,1 y un 0,2% del PIB de Alemania. Le restarán, de entre el 0,1 y el 0,2 al PIB de Alemania. Para conocer algunos detalles, vamos a revisar el siguiente material. La economía alemana se contrajo un 0,3% en el segundo trimestre de 2025, confirmando su posición como el único país del G7 en no crecer en los últimos 2 años. La Oficina Federal de Estadística atribuyó la caída al colapso de las exportaciones hacia Estados Unidos, donde los aranceles del 10% impuestos por Donald Trump ahogaron la demanda de bienes industriales. El panorama es crítico con la producción industrial en picada, con una baja de 1,4% en la inversión, consumo doméstico estancado y un comercio exterior que no contribuye al crecimiento. El gobierno alemán respondió con un paquete de impulso inversor, con beneficios fiscales y gasto en defensa, pero admitió su insuficiencia frente a problemas estructurales. Mientras la Unión Europea negocia con Washington, Bruselas permanece atrapada en la paradoja de depender de un socio que sabotea su economía. Analistas como Carsten Brasky prevén que la recuperación no llegará antes de 2026, marcando así una recesión trienal sin precedentes en la posguerra. Asimismo, los aranceles de Trump hundieron el superávit comercial de Alemania. Como consecuencia, las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 3,9% en el primer semestre. La guerra comercial desatada por Donald Trump redujo 12,8% el superávit comercial de Alemania con Estados Unidos en el primer semestre de 2025, según la Oficina Federal de Estadísticas. Las exportaciones germanas cayeron 3,9%, 77.600 millones de euros, con un desplome del 8,6% en vehículos y 7,9% en maquinaria. El superávit se contrajo a 30.200 millones de euros, mientras las importaciones chinas a Alemania crecieron un 10,7%, confirmando la realineación global ante el asedio arancelario. Trump mantiene un 15% de aranceles y la Unión Europea amenazando elevarlos al 35%, lo que según el Commerzbank recortará entre 20 y 25% las exportaciones alemanas en 2 años. Se calculan pérdidas de 16.000 millones de dólares anuales para Alemania, por lo que 1 de cada 4 empresas germanas reduce inversiones en Estados Unidos. Los puertos de Rotterdam y Hamburgo registran caídas de 23 y 19,3% en tráfico de contenedores a Estados Unidos, poniendo en evidencia que la coerción comercial de Trump lastima incluso a sus socios históricos. Y ante este escenario, China emerge como un socio estratégico en medio de la guerra arancelaria de Trump, que sin duda tiene un impacto negativo en la industria automotriz alemana. Vamos a revisar algunos detalles. Funcionarios y empresarios alemanes alertan que los aranceles estadounidenses del 15% sobre vehículos europeos han desatado un invierno de beneficios en la industria automotriz germana. BMW registró una caída del 29% en ganancias netas en el primer semestre, Mercedes-Benz del 56% y Volkswagen del 33%, atribuyendo pérdidas por 1.300 millones de euros directamente a las medidas coercitivas de Washington. Los 3 gigantes representan el 73% de las exportaciones europeas a Estados Unidos, ahora paralizadas por una política que Hubert Aiwanger, ministro de Economía de Baviera, califica de perjudicial para todas las economías. Frente al asedio comercial, Alemania profundiza su alianza con China. El puerto de Hamburgo aumentó un 10,5% el tráfico de contenedores con el país asiático, que ya representa el 28,6% de su movimiento total, mientras el comercio con Estados Unidos caía 19,3%. Las rutas hacia el Lejano Oriente y el Báltico crecieron 9,3%. China es el partner tecnológico que complementa nuestra innovación, afirmó Kurt Kapp, director de desarrollo de Múnich.
Y le comento además que Alemania reporta el índice más alto de desempleo en una década, superando por primera vez desde el 2015 la barrera de las 3 millones de personas. Las cifras publicadas por la Agencia Federal de Empleo de Nuremberg muestran que el número de desempleados aumentó a 46,000 personas de este último mes. A pesar de tratarse de la temporada vacacional de verano, pues el organismo considera que la causa principal es la debilidad económica de los últimos años. El estado de Bremen lidera la crisis con un 11,8%, seguida por Berlín con más de 10,5 puntos porcentuales, siendo estas las tasas más altas, mientras que los estados del sur como Baviera con 4,2% y Baden-Württemberg con el 4,7% mantienen los niveles más bajos del indicador de desempleo. Hacemos una segunda pausa y como parte de nuestro recorrido digital estaremos hablando de Venezuela, que ha consolidado su economía. Le tengo esta y más información cuando regresemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a abrir nuestro recorrido digital y hoy lo hacemos con el portal venezolano de Últimas Noticias, que titula con una cita textual del presidente venezolano Maduro: el 2025 ha consolidado una nueva economía. En su programa Con Maduro Más, el número 90, el presidente de la República aseguró que Venezuela tiene un sistema productivo diversificado que está en condiciones de crecer y hasta exportar. De la misma forma, el mandatario recalcó que el comercio entre Venezuela y Colombia aumentó 53,65% entre 2022 y 2024, que el abastecimiento nacional está garantizado plenamente por producción nacional y gracias a un comercio internacional fluido y un Producto Interno Bruto de mayor vigorosidad. El portal de Europa Press informa el 83,4% de los nudos de la red de distribución eléctrica están ya saturados, según las grandes eléctricas en España. Esto, de acuerdo con la información, impide conectar la nueva demanda eléctrica, según reflejan los mapas de capacidad hechos públicos este martes por la UFD, Naturgy y la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, la ELEC, a la que pertenece Endesa, Iberdrola y EDP España. Según dichas empresas, esta saturación refleja, pues, tiene que ver con un incremento de las solicitudes de acceso y conexión de demanda derivada del desarrollo. Por su parte, Sputnik Mundo nos muestra el gas se está agotando en Israel y podría enfrentarse a una crisis energética. Según estimaciones del Ministerio de Energía de Israel, el gas solo durará 20 años más, lo que traerá consecuencias de gran alcance para la economía eléctrica del Estado, que depende del energético como fuente primaria de energía, según informa el diario Haaretz. Y para cerrar nuestro recorrido digital lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que reseña: Rusia dispone de ampliar reservas de crudo en el subsuelo. Según el jefe de la Agencia Federal para el Uso del Subsuelo, habrá suficiente petróleo en Rusia para cualquier periodo, siempre que los usuarios del subsuelo participen activamente en la exploración geológica y la reposición de reservas. El funcionario detalló que de los 31,000 millones de toneladas de reservas de petróleo en Rusia, solo 19,000 millones son probadas. De estas, y cito, no todas son económicamente rentables para la producción en la situación económica actual. Según nuestros cálculos, de 19,000 millones de toneladas, solo 13,000 millones serán realmente aptas para el desarrollo rentable de las condiciones actuales de precios e impuestos, fue lo que argumentó el funcionario citado por la agencia de noticias Prensa Latina. ¿Cómo se encuentran los precios del petróleo? Vamos a revisarlo. El West Texas Intermediate, el WTI, marcó un precio de $63.08, una subida de $1.32. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $63.8, también un incremento de $1.26, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $70.69, también subiendo $1.23.
Llegamos así al final de esta emisión. Recuerde que en telesurtv.net, que es nuestro portal de noticias, está toda la información a su alcance. Y como siempre, le invito a seguirnos a través de nuestras plataformas digitales: Facebook, TikTok, Instagram, Dailymotion, YouTube. Donde nos busque nos encuentra. Principalmente en X, o particularmente en X, le invito a seguirnos en @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Nos despedimos por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.